Entonces, contabilidad 3, unidad 2, datos incompletos. Los datos que se ofrecen a continuación corresponden a los balances del negocio individual del señor Ramírez Pérez por los años terminados. Caja de bancos 2014-2015. Cuentas por cobrar, documentos por cobrar, mercaderías, cuentas por pagar, impuestos por pagar, gastos por pagar, capital. Examen practicado al área de caja de bancos, al área. El último de los años permitió conocer la siguiente información: cobro de ventas por cobrar, ventas al contado, cobro de documentos por cobrar, préstamos bancarios, gastos personales, descuentos sobre ventas, gastos diversos, alquileres, impuestos, pago de préstamos bancarios con intereses, pago de cuentas por pagar, compras al contado. Con la información anterior prepare método analítico, método débito y crédito, estado de resultado del año 2015, prueba de aumento de capital. Entonces, lo primero que debemos hacer es el análisis, determinar cuál es el saldo inicial y el saldo final. Entonces, el saldo final siempre será el año más reciente, que en este caso tenemos 2015, 2014. Entonces, el año más reciente sería 2015. Entonces, si este es el saldo final, este será el saldo inicial. Entonces, sería saldo inicial para el año 2015 y este sería saldo final para el año 2015. Entonces, aunque aquí diga 2014, el saldo final del año 2014 será el saldo inicial del 2015. Entonces, ya teniendo eso explicado, podemos proceder a realizar las cédulas de datos incompletos. Las primeras que debemos realizar serían la de ventas, seguida la de compras y como tercer punto la de costo de ventas. Entonces, realizamos nuestra primera cédula. En este caso, trasladé el enunciado a esta hoja de Excel para que sea más fácil de entender. Entonces, ahorita el método analítico constará de las cédulas. Entonces, de lo primero que debemos realizar sería las ventas, las cuales determinaremos de primero al contado y ventas al crédito. Entonces, para determinar el contado, nos vamos al enunciado y dice ingresos, dice ventas al contado 28,000. Entonces, ventas al contado 28,000. Entonces, este punto ya está. Ventas al contado ya. Ahora, debemos determinar las ventas al crédito, las cuales podemos determinarlas por cuentas por cobrar. Sería saldo, saldo final menos saldo inicial. Serían 6,600 menos 7,200. 6,600 menos 7,200, tenemos un saldo negativo de 600. Ahora podemos también tomar los documentos por cobrar. Saldo final 3,900 menos saldo inicial 3,400. 3,900 menos 3,400 nos da un saldo de 500. Ahora ya tenemos esta y tenemos esta. Entonces, ya tenemos estas dos. Miramos si no tenemos esto de cobro de ventas por cobrar. Entonces, si agregamos cobro de ventas por cobrar 96,000. 96,000. Mostramos. También tenemos cobro de documentos por cobrar.
Cobro de documentos por cobrar por 4.300. Vamos. También tenemos en los egresos descuentos sobre ventas, 1.500. 1.500. Ya no tenemos ninguna cuenta relacionada con ventas. Entonces, totalizamos. Eh, Ventas al contado 28.000, más los totales de ventas al crédito, documentos por cobrar, tuvimos un saldo de menos 600.000. De los documentos por cobrar, tenemos un saldo de 600, menos 600, más 500, cobro de ventas 96.000, cobro de documentos por cobrar 4.300, descuentos sobre ventas 1.500. Entonces la suma de todo eso nos da un saldo de ventas de 128.200. Entonces ya determinamos las ventas, ahora las compras. Entonces buscamos todo lo relacionado con compras. Igual compras al contado y al compras al crédito. Entonces, compras al contado 2.400. Compras al contado 2.400. Ahora determinamos las compras al crédito, las cuales las relacionamos como las cuentas por pagar. Entonces, cuentas por pagar, saldo final 3.100 menos saldo inicial 4.000. Entonces, saldo inicial 3.100, saldo inicial menos 4.000 nos da un saldo de menos 900. Y en los egresos dice pago de cuentas por pagar 84.600. Entonces, pago de cuentas por pagar 84.600. Entonces, sumamos. Compras al contado 2.400 menos 900.000 más 84.000 nos van a dar un total de compras de 86.120. Ahora ya teniendo compras y ventas y compras determinamos el costo de ventas. Entonces el costo de ventas será por medio de inventario inicial y compras. Entonces ya dice que tenemos inventario de mercadería. Dice saldo inicial 15.560 y saldo final 16.100. Entonces saldo inicial 15.560 menos saldo final 16.100 nos va a dar un movimiento en inventarios de 540. A las compras de mercadería que determinamos en esta cédula 86.120 nos da un total de costo de ventas de 85.580. Entonces ya tenemos las tres principales: ventas, compras y costo de ventas. Ahora nos vamos conforme lo que nos vaya indicando el enunciado. Entonces mercadería ya, eh, pago de cuentas por pagar ya y ventas al contado. Entonces nos vamos conforme el enunciado. Cuentas por pagar, saldo final 3.100 menos saldo inicial 4.000. Este ya está bien. Pero compras. Entonces, nos tocaría impuestos por pagar. Entonces, saldo final, 2.200 menos saldo inicial, 1.700. Entonces, impuestos por pagar, 2.200 menos 1.700 nos da una diferencia de 500. Entonces, impuestos por pagar ya, y dice que tenemos aquí impuestos de 1.700. Pagamos impuestos por 1.700, entonces 500 más 1.700 nos da un total de impuestos de 2.200. Entonces impuesto ya, entonces tocaría
Gastos por pagar. Dice que tenemos saldo final 2075 y saldo inicial 1562.50. Entonces, la diferencia sería gastos por pagar, saldo final 2075 más inicial 1562.50 nos da la diferencia 512.50. Entonces ya tenemos este punto. Y aquí abajo dice que tenemos gastos diversos por 25.610. Entonces, gastos diversos 25.610 más la variación que tuvimos de 512.50, vamos a tener un total de gastos diversos de 26.122.50, que fue el movimiento que pagamos de esto. Entonces, ya tenemos gastos diversos. Entonces, Capital y Ramiro Pérez lo dejaremos de último. Dice que tenemos un préstamo bancario y como ingreso, y tenemos como egreso pago de préstamo bancario de 3.120. Entonces, si nosotros pedimos un préstamo de 3.000 y lo pagamos a final de año por 3.120, eso significa que de ese préstamo pagamos 120 quetzales de impuestos. Entonces, nos vamos a la cédula, préstamo bancario 3.100 y pagamos del préstamo 3.120. Hago préstamo, entonces diferencia serían los intereses préstamo. Exacto. Ya tenemos estos dos puntos. Dice que aquí solo nos quedaría alquileres, entonces. Buscamos la cédula a alquileres, es la única que nos queda, entonces solo alquileres, pagamos alquileres por 2.400. Entonces ya tenemos todo menos esto, capital y gastos personales. Entonces, dice que tenemos saldo final 34.935 y inicial tenemos 29.457.50. Y pagamos de gastos personales 4.800. Entonces, 34.935 menos 29.457.50. Vamos a tener 5.477.50. Más los 4.800 de gastos personales, vamos a tener un total de 10.277.50, que este sería nuestro resultado del ejercicio. Entonces, este punto ya lo tenemos. Entonces, aquí ya terminamos el método analítico y comenzaríamos con el método de débito y crédito. Entonces, para el método de débito y crédito, trasladaremos todo el enunciado, iniciando nuestro balance, que sería de caja, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, mercaderías, cuentas por pagar, impuestos por pagar, gastos por pagar y capital. Entonces sería método de débito y crédito, cédula de balance comparativo. Entonces, 2015, 2014, 2015. Entonces dice que inicialmente teníamos 10.560 y en el año, al final del año 2015 teníamos 15.710. Entonces, si iniciamos con 10.560 y terminamos con 15.710, es que la cuenta caja y bancos tuvo un incremento de 5.150. Entonces, si caja tuvo un incremento, se tuvo que haber realizado una parte donde carguemos caja y abonemos hacia otra cuenta. Pero en este caso solo nos da la información de caja, entonces cargaremos caja con 5.150. Ahora dice cuentas por cobrar. Dice que desde 2014 teníamos pendiente de cobrar 7.200. Pero al final del año 2015 dice que
el saldo de caja de cuentas por cobrar ha disminuido a 6.600. Entonces, si la cuenta de cuentas por cobrar disminuye, significa que se cobró a el saldo de algunos clientes. Entonces, entraría a caja de bancos y la partida normal se cargaría a caja de bancos y se abonaría a cuentas por cobrar o clientes. Entonces, en este caso, como disminuyó el saldo, abonaremos 6.600. Entonces, documentos por cobrar, igual. Dice 3.400 saldo inicial y saldo final 3.900. Entonces, si inicié con 3.400 y terminé con 3.900, significa que la cuenta, el valor de la cuenta ha incrementado. Entonces, el ejemplo de la partida, estaríamos cargando a documentos por cobrar y abonando hacia inventarios o alguna otra cuenta. Entonces, en este caso, cargaremos 500 quetzales, que sería la diferencia. Mercaderías. Dice que iniciamos con 15.560 y terminamos con 16.100. Entonces, eso significa que tuvimos una compra de mercaderías y la partida normal quedaría cargando mercaderías y abonando contra caja o cuentas por pagar. Entonces, como hubo un incremento, lo dejaremos en el leve 540 la diferencia. Entonces, cuentas acreedores. Dice que tuvimos un saldo inicial de 4.000 y terminamos con un saldo final de 3.100. Entonces, si una cuenta de pasivo es cargada, el saldo de esa cuenta disminuye. Entonces, el ejemplo de esta partida tuvo que haber sido cuentas por pagar a caja y bancos, ya que estamos pagando el saldo de una deuda. Entonces, cargaremos a cuentas por pagar 900 quetzales. Entonces, impuestos por pagar, dice que iniciamos con 1.700 y terminamos con 2.200. Eso significa que el saldo incrementó 500 quetzales. Entonces, si debíamos 1.700 y ahora debemos 2.220, entonces la cuenta fue abonada con 500 quetzales. Siempre incrementó su saldo, 2.220. Entonces, gastos por pagar, 1.562.50 y 2.075. Entonces, si iniciamos con 1.562.50 y terminamos con 2.075, esto significa que abonamos la cuenta. Gastos, ajá, fue abonada. Entonces, si fue abonada, quedará del lado del leve por 512.50. Entonces, cuenta capital. Dice que iniciamos con 29.457.50 y terminamos con 34.935. Entonces, si iniciamos con 29 y terminamos con 34, el saldo de la cuenta incrementó 5.477.50. Posiblemente tuvimos una ganancia, la cual trasladamos a cuenta capital por 5.477.50. Entonces, suma de las variaciones, en la cual sumaremos toda la columna del debe y sumaremos toda la columna del haber, y nos debe cuadrar con 7.090. Ahora, segunda cédula sería cédula de movimientos de caja y bancos, en la cual trasladaremos todos los ingresos y egresos. Entonces, cuentas por cobrar, cobro de ventas por cobrar, ventas al contado, cobro de documentos por cobrar, préstamos bancarios, gastos personales, descuentos sobre ventas, gastos diversos, alquileres, impuestos, pago de préstamos bancarios con intereses,
pago de cuentas por pagar, compras al contado. Entonces trasladaremos y incluiremos una nueva cuenta que se llama aumento de efectivo, la cual debemos trasladar el saldo de caja y bancos, que fue 5.150, al lado contrario. Entonces, si la tenemos en el D, lo trasladaremos a la B, 5.150. Com- entonces, como son ingresos, los trasladaremos al lado contrario de su naturaleza. Entonces, normalmente los ingresos se irían una partida del lado del haber. Para esto lo trasladaremos en el lado del debe. Entonces, sí. Entonces, cobro de ventas por cobrar 96.000, ventas al contado 28.000, cobro de documentos por cobrar 4.300 y prestaciones bancarias. Ahora trasladaremos todos los egresos, que eran todos estos: gastos personales, descuentos, gastos diversos, alquileres, impuestos, pago de préstamos bancarios, pago de cuentas por pagar, compra al contado. Entonces, igual los trasladamos: 4.800, 1.500, 25.600, 2.400, 1.700, 3.120, 84.620 y 2.400. Entonces, trasladamos el saldo de caja y bancos, 5.150, y las partidas nos debe cuadrar con 131.300. ¿Vale? Estos los trasladamos del enunciado: 96.000, 28.000, 4.300 y 3.000. Totalizamos y nos da un saldo de 131.300. Ahora, cédula de determinación de resultados. En esta cédula realizaremos un estado de resultados casi que normal, solo la diferencia será que agregaremos compras y variación de inventarios. Entonces, nos vamos a nuestras cédulas analíticas. Dice ventas 128.200, 128.200, descuentos sobre ventas 1.500, 1.500, compras 86.200, 86.200 y 540 de movimiento de inventario. Aquí está 540 de inventario. Préstamo bancario 120. Quizá préstamo bancario 120. Está gastos diversos 26.122. 26.122. 2.220, 2.220, 2.400, 2.400. Y entonces totalizamos. Entonces, hasta aquí llegarían nuestras cédulas. Entonces, pérdidas y ganancias. Dice que tuvimos de pérdidas y ganancias en una cédula de capital de 10.277.50. Entonces nos tendría que cuadrar la partida con 128.740 y 128.740. Igual este es un estado de resultados normal. Entonces, ventas menos gastos, menos los costos de venta, menos los gastos de operación, nos tendría que dar una ganancia de 10.277.50. Entonces, ya con estas cédulas nos trasladamos al estado de resultados. Igual, ventas, habíamos dicho 128.200.
128,200 menos los descuentos de ventas que teníamos, 1,500, nos da una ganancia, ventas netas de 126,700. Entonces, 126,700 menos los costos de ventas. Costo de ventas 86,120. 85,000 dividimos. Aquí está. 85,550. 85,550. Entonces, ventas menos costo de ventas, tenemos una ganancia de ventas de 41,120. Menos los intereses de los préstamos, 120. Menos los gastos diversos, 26,000. Menos impuestos, 220. Menos control. Menos alquileres, 2,400. Entonces, el resultado del ejercicio, 10,277,50 que tenemos aquí, que serían 41,120 menos 120 menos 26,122,50 menos 2,200 menos 2,400, tiene que dar un resultado del ejercicio cuadrado de 10,277,50. Entonces, si la cédula de capital da 10,277 y el estado de resultado nos da 10,277, el ejercicio está cuadrado.